Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz del Oculto. En esta ocasión les relataré 3 historias de terror mexicanas, pero sean de su agrado. 1. El árbol del vampiro del Panteón de Belén. A finales del siglo VIII, en la época colonial, llegó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un hombre muy rico proveniente de Europa. Su nombre era Don Jorge. Se distinguía por andar siempre bien vestido y por haber comprado una costosa hacienda. Sin embargo, no logró la simpatía de los habitantes, a quienes les parecía sospechoso que siempre vistiera de negro y realizara largas caminatas por la noche, además de su personalidad llena de misterio. Repentinamente empezaron a aparecer animales muertos en las barrancas de un barrio llamado El Carrizal. Los cuerpos estaban sin gota de sangre y con huellas de mordeduras en el cuello. En un principio, los habitantes lo atribuyeron a una pandemia. Cuando empezaron a aparecer cuerpos de niños y adultos con las mismas características, la ciudad entró en pánico y los habitantes optaron por no salir de sus casas cuando se ocultaba el sol. Durante esas horas, rezaban en sus casas, por lo que creían que era una maldición que había caído sobre la gente. El pueblo decidió buscar al asesino. Fue así como, según la historia, descubrieron a Don Jorge cuando mordía el cuello de una de sus víctimas. En esa ocasión, logró escapar, por lo que los pobladores le pidieron a un sacerdote que acudiera a la hacienda a exorcizarlo, pero no lograron encontrarlo. Una noche, los pobladores, atraídos por unos gritos, descubrieron a Don Jorge mientras atacaba a una de sus víctimas. Algunos jóvenes iniciaron la persecución de quien llamaron el vampiro de Guadalajara. Un viejo gitano les aconsejó atravesar su corazón con una estaca de madera y enterrarlo en un cementerio, por lo que tendieron una trampa y, para su sorpresa, lograron atraparlo. Mientras lograban clavarle la estaca, Don Jorge juró vengarse. Después de seguir el consejo del gitano, los jóvenes llevaron el cuerpo al Panteón de Belén, donde lo enterraron. El sitio oficial del Museo del Panteón de Belén destaca que al día siguiente la sorpresa de los pobladores fue mayor, porque la estaca se había convertido en un árbol que partió en dos la tumba de Don Jorge, con lo que nació una de las leyendas más antiguas de Guadalajara. Según la leyenda, el día que el árbol termine de romper la tumba, o sea cortado desde la raíz, ese día se liberará nuevamente al vampiro y volverá a cobrar venganza y a aterrorizar a la población. Se afirma que durante las noches, entre las ramas del árbol, se pueden ver reflejadas las caras de las víctimas. Hay quienes aseguran que al cortar sus ramas gotea sangre de Don Jorge, pero esta es otra historia. 2. La leyenda de la mulata de Córdoba. Era 1618, en la villa de Córdoba de los Caballeros, actualmente Córdoba, Veracruz, vivía una mujer llamada Soledad. Nadie sabía su origen, ni dónde vivía, ni quiénes eran sus familiares. Su belleza hacía que muchos hombres la pretendieran. Soledad era mulata. Por sus venas corría sangre negra y española. Desafortunadamente, en esos tiempos, los mulatos no contaban con derechos y pertenecían a un estrato de bajo social. En el pueblo se rumoraba que Soledad era muy buena para curar por medio de hierbas y rituales. También se decía que podía predecir eclipses, conjurar tormentas, temblores y provocar enfermedades. Las mujeres, con un poco de envidia o solo por chisme, aseguraban que tenía el poder de hacer que los hombres cayeran rendidos ante ella, siendo capaces de hasta pedirle matrimonio. Todo esto hacía que la mulata de Córdoba, como todos la conocían, fuera señalada como bruja y hechicera. Incluso pregonaban que tenía un pacto con el diablo. A pesar de su belleza, Soledad siempre fue huraña y prácticamente bateaba a sus pretendientes. Uno de ellos fue don Martín de Ocaña, alcalde de Córdoba. Después de haber sido rechazado, este señor quiso vengarse y utilizó todas las habladurías de muchos de los del pueblo en contra de ella para culparla de brujería. No conforme con eso, inventó que ella le dio una bebida para que perdiera por completo la razón. La Santa Inquisición, al saber todo esto sobre la mulata, no tardó en detenerla y enviarla a la cárcel del fuerte de San Juan de Ulúa, en el actual puerto de Veracruz. Acusada de brujería, el castigo fue terrible, la condenaron a muerte en la hoguera. Aquí es donde entran los sucesos extraños. La leyenda cuenta que, estando en prisión, Soledad convenció a un carcelero de que le consiguiera un trozo de carbón. Al conseguirlo, la mulata comenzó a dibujar en los húmedos y oscuros muros de la celda un barco de grandes velas, varado en el mar y el cual parecía que en cualquier momento iba a zarpar. Un día comenzó una tormenta. Soledad le preguntó al carcelero que estaba vigilando: ¿qué crees que le hace falta a mi barco? El guardia respondió: que navegue. Acto seguido, la mulata dio un salto a su barco formando parte del dibujo, subió a la nave y desapareció. Al día siguiente, encontraron al carcelero con la razón perdida y a Soledad nadie la volvió a ver.
Personas del pueblo aseguran que ese día pudieron ver la figura de un barco yendo rumbo a mar abierto, algo que les pareció extraño, ya que el puerto estaba cerrado debido a la tormenta. 3. El Callejón del Diablo. El Callejón del Diablo es una solitaria calle de Mixcoac, localidad al sur de la Ciudad de México. Quienes han transitado por ahí cuentan que tiene una vibra muy fúnebre, y aunque hasta el día de hoy no suele ser concurrida, en sus mejores tiempos era una angosta calle llena de árboles y sin nada de espíritus o apariciones. En la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes que existen en el mundo, se alojan diversas historias terroríficas que nos han puesto los pelos de punta y nos han hecho dudar de la seguridad de pasearse por ella, casi siempre de noche, como es costumbre en estos relatos. Al ser una zona muy grande en territorio, esconde secretos entre sus calles. Muchos de estos los conocemos y los relacionamos con lugares más concurridos como Xochimilco, que es la casa de la famosa Llorona. En este caso, la arquitectura de la ciudad da para atractivos edificios históricos y calles olvidadas por Dios. Hablemos entonces de lugares como el Callejón del Diablo. Los relatos, como son las leyendas, nos transmiten versiones de una historia sobre lo que pasó algún día, pero como van de boca en boca se transforman y dan lugar a más aristas de una sola narrativa. Por ejemplo, del Callejón del Diablo existen algunas versiones populares. Una de estas variantes cuentan que Satanás se paseaba y se producen ruidos extraños cuando se transita por ahí. Otras versiones dictan que se aparece una sombra muy peculiar detrás de un árbol, y la más popular circula entre los vecinos de Mixcoac. Dice que el diablo aparece para robarle el alma a quien lo reta. Por supuesto, estas historias se han distorsionado y cada que se pasan de generación en generación resultan con detalles diferentes, pero en esencia la historia siempre se mantiene. Justo en el corazón de la colonia Mixcoac, este callejón angosto, donde apenas cabe un carro, el diablo pisa para asustar a quien se le ponga enfrente, según los habitantes de la localidad. Las personas que dicen haber tenido alguna experiencia terrorífica en este callejón son demasiadas como para pedirle credibilidad a la leyenda. Hay vecinos que aseguran que el diablo aparece para robar el alma de quienes se quieren hacer los valientes al caminar por ahí. La historia dice que el origen de esta leyenda fue cuando un joven pactó con el mismo demonio, por lo que no se puede confiar en una figura como esta, y el resultado fue una maldición para que aquel sujeto no pudiera cumplir con su trato con Satanás, es decir, todo fue una trampa para llevarse su alma. Otro de los relatos más conocidos de este rincón es el de un hombre que no quiso creer todos los rumores que se decían sobre este callejón, y para demostrarlo, se atrevió a caminar por ahí. Pero al dar algunos pasos sobre esta calle, se percató de que una sombra muy particular estaba detrás de un árbol. Sin darle importancia, continuó su camino. El terror comenzó cuando la sombra poco a poco se hizo más grande que nuestro personaje, y al tratar de escapar, vio una horrible criatura que se reía de manera infernal. Corrió, pero no logró huir ni encontrar la salida. Otros testimonios dicen que Satán se le apareció un hombre ebrio, que al creer que el diablo lo atacaría, se defendió, y al ver la figura enfrente suya se aterrorizó, pues se trataba del demonio. Intentó huir, pero sintió que el piso se hundía, así quienes pasan por ahí dicen sentir una presencia que los persigue y los observa, asegurando que algo malo habita en dicho callejón. Esto es todo por hoy. Espero que les hayan gustado estas extraordinarias historias de terror. Te invito a suscribirte, dale like y déjanos tu comentario para que este canal siga creciendo. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.